Hola, hoy vamos a hablar de un aminoácido, de la L-tirosina. Es un aminoácido muy importante para activar nuestro cerebro. Me lo habéis sugerido en comentarios y vamos a hablar de él. Pues eso, activa nuestro cerebro, disminuye la fatiga, aumenta la memoria, la capacidad cognitiva. También es muy importante para aumentar el rendimiento deportivo, incluso para perder grasa. Incluso porque activa neurotransmisores, forma neurotransmisores como dopamina, como noradrenalina y adrenalina. Es muy importante, por ejemplo, como complemento para la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Síntesis de hormonas tiroideas, muy importante para mantener la quema de grasas. Síntesis de melanina, importante para la piel y el cabello. Disminuye el estrés, quema de grasas. Es un aminoácido fundamental, muy importante. Y es importante para la pérdida de peso porque, aparte de que quema grasas, lo que hace es un efecto saciante, disminuye el apetito. Es importante como tratamientos para pérdida de grasas. También importante para la biosíntesis de proteínas. Vamos a ver efectos secundarios, interacciones con fármacos, contraindicaciones, cómo tenéis que tomar los suplementos, y vamos a ver alimentos. Y vamos a ver los 10 alimentos que más tirosina tienen. Y luego veremos otros alimentos que tienen también importantes cantidades de tirosina. Pero vamos a ver los 10 que más tienen. Vídeo muy interesante, aminoácido muy importante que a veces en la dieta las cantidades no son suficientes. Quedaros hasta el final del vídeo porque os interesa bastante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la L-tirosina? La L-tirosina es un aminoácido, es un aminoácido no esencial. ¿Por qué? Porque se sintetiza a partir de otro. Se sintetiza a partir de la fenilalanina, que es un aminoácido esencial. Bien, ¿qué ocurre? Pues ocurre que con la L-tirosina a veces no es suficiente la cantidad que se ingiere en la dieta. Y no es suficiente la cantidad que se produce en el organismo. Entonces no hay más remedio que recurrir a veces, en ciertos casos, a suplementos con L-tirosina. Bien, ¿qué es eso de L-tirosina? La tirosina el aminoácido tirosina tiene 3 isómeros, que son el para, el meta y la ortotirosina. Bien, la paratirosina es igual que L-tirosina, es lo mismo, se puede decir de una forma o de otra. Y es el más estudiado y el que más rendimiento tiene, el más potente de los 3. Por eso siempre los suplementos son con L-tirosina, ¿ok? Bueno, la palabra tirosina viene del griego tiros, que significa queso. ¿Por qué? Porque se descubrió en el queso, y se descubrió a partir de una proteína que es la caseína. Simplemente por eso. Bien, os podéis encontrar en el mercado, seguramente lo habréis visto, otra forma de L-tirosina. N-acetil L-tirosina, NALT. Os podéis encontrar eso en los suplementos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué NALT y L-tirosina? Bien, en el organismo existen las dos formas, la L-tirosina normal y la N-acetil L-tirosina. Bien, la N-acetil L-tirosina tiene una mayor biodisponibilidad, se disuelve más en agua, es más soluble en agua y tiene mayor biodisponibilidad. Pero tiene una tasa de conversión baja, me refiero a que se necesita más cantidad para conseguir el mismo efecto, por eso a veces se utiliza más la L-tirosina. Pero tiene otra ventaja importante, que pasa más la barrera hematoencefálica, esa barrera que tiene el cerebro para protegerse de tóxicos y de sus sustancias. Entonces ocurre que la N-acetil L-tirosina pasa más fácilmente. Entonces, para determinado tipo de tratamientos o cuando utilizamos este suplemento para activar el cerebro, para disminuir la fatiga mental,
la capacidad cognitiva, para estos casos sí que puede ser más interesante suplementar con la N-acetil-L-tirosina. Bien, vamos a ver las funciones en el organismo de la L-tirosina, de este tan importante aminoácido. Pues síntesis, por ejemplo, síntesis de neurotransmisores, las catecolaminas, que son la dopamina, noradrenalina y adrenalina, y por supuesto el precursor de la dopamina, que es la L-dopa también. Síntesis de melanina y también síntesis de hormonas tiroideas junto con el selenio y el yodo, por supuesto. Mejora la piel y el cabello por esta síntesis de melanina. Importante para la vista, importante para la retina. La retina necesita melanina. De hecho, en la enfermedad del albinismo hay una falta de melanina en la retina y hay una ceguera importante. Importante en el rendimiento mental, síntesis de proteínas y enzimas, importante en la formación de células rojas y blancas, importante para perder peso, quema de grasas, actúa como saciante también, es antioxidante, regula el apetito, en tratamiento de insomnio también se está utilizando, importante en dolores de cabeza, puede disminuir los dolores de cabeza. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que depende de las dosis. Si nos pasamos de dosis, como efecto secundario, y luego lo veremos, puede provocar migrañas. Así que hay que controlar mucho las dosis y no pasarse. Y las dosis dependen mucho de cada persona. Hay que empezar poco a poco y adaptarse a la dosis de cada uno. Y no empezar con dosis altas porque podemos tener ciertos efectos secundarios. ¿Ok? Bien, existen trastornos metabólicos por exceso o deficiencia de L-tirosina. Y hay algunos que son genéticos y algunos que son importantes. Hemos nombrado alguno, que es el albinismo. Vamos a verlos rápidamente, para que sepáis más o menos lo que ocurre. Bien, el primero es la tirosinemia del recién nacido. Es un trastorno que aumenta mucho la tirosina, este aminoácido, entonces hay que hacer dietas restrictivas de tirosina. Es transitorio, no es excesivamente importante y se trata dando también, aparte de restringir este aminoácido en la dieta, con dosis altas de vitamina C. No es demasiado importante porque ya os digo que es transitorio. Bien, tirosinemia tipo 1. Está alta la tirosina porque no se metaboliza. Es una enfermedad grave, es genética, es autosómica recesiva. Y ya os digo que aumentan mucho los niveles de tirosina. Esto provoca daños hepáticos y daños renales. Y es una enfermedad grave. Tirosinemia tipo 2. También está alta la tirosina, también es autosómica recesiva, y lo que ocurre es problemas de piel y también en la córnea. También ocurre que aumenta la fenilalanina, el aminoácido precursor de la tirosina, y aumenta mucho, y esto provoca problemas neurológicos. Entonces hay que restringir este aminoácido, la fenilalanina, para que no aumente la tirosina y para que no esté aumentado también la fenilalanina. ¿Por qué aumenta esta fenilalanina? Pues porque no se puede metabolizar hacia la tirosina y entonces sus cantidades quedan muy elevadas. Bien, otra enfermedad autosómica recesiva también, la alcaptonuria. Aumenta un metabolito de la tirosina, el ácido homogenístico. Bueno, aumenta bastante y provoca bastantes problemas. Por ejemplo, se acumula en el cartílago y provoca artritis, se acumula en las válvulas del corazón y provoca problemas cardíacos. Y la última, que ya la hemos nombrado antes, el albinismo. Hay una deficiencia de tirosina y esto provoca que no se produzca la melanina, ese pigmento tan importante, no solo para la piel, sino también para la retina. La retina tiene, una de las capas de la retina es de melanina y es muy importante para la visión. Entonces, este déficit provoca esta enfermedad
en la que hay mucha más propensión a cáncer de piel y a una ceguera importante, porque no funciona bien la retina. Bien, dosis, requerimientos diarios, cómo os encontráis los suplementos, vamos a verlo un poco. Como os he dicho antes, las dosis dependen mucho de cada persona. Depende de qué queramos tratar, si estamos intentando activar el sistema nervioso central, a lo mejor es más interesante, como hemos dicho antes, partir de la N-acetil L-tirosina. Pero bien, como norma general, las dosis vienen a ser entre 0,5 y 2 gramos al día. La forma de tomarlo, cápsulas, tabletas, polvo, da igual, todos son igual de efectivos. Ya os digo, o L-tirosina o N-acetil L-tirosina. Hay mucho margen, entre 0,5 y 2 gramos, porque depende de cada persona y hay que empezar poco a poco. Con 500 miligramos podéis empezar e incluso en determinado tipo de tratamientos se toman incluso dosis más bajas. Por ejemplo, para mejorar el sueño, con una dosis de 150 miligramos al día sería suficiente. O sea que no hay que empezar con dosis muy altas, hay que empezar progresivamente. Y así no tendremos ningún problema. Y conviene tomarlo con bastante agua. Por ejemplo, si lo estáis utilizando para mejorar el rendimiento deportivo, para el entrenamiento, pues lo tomáis antes, un poco antes, media hora, una hora antes del entrenamiento. Sería interesante. Bien, vamos a ver los beneficios que nos puede aportar este aminoácido tan importante, la L-tirosina. Y vamos a empezar por la producción de neurotransmisores, las catecolaminas, y vamos a verlos cada uno de ellos. La adrenalina es importante porque es un neurotransmisor muy importante para activar. Aumenta la concentración mental, activa el cerebro, y no solo eso, aumenta el flujo de sangre al cerebro y al corazón. Esto hace que nos mantenga en alerta, por ejemplo, en un estado de peligro, que tengamos que reaccionar rápidamente. Es un neurotransmisor importante para activarnos y se sintetiza a partir de la L-tirosina. Y por supuesto, no solo en cerebro y en corazón, sino que aumenta este flujo de sangre en los músculos, para que puedan reaccionar rápidamente. Así que es un neurotransmisor que nos activa rápidamente. Dopamina. A la dopamina se le ha llamado como la sustancia del bienestar. Es el neurotransmisor que aumenta y que nos hace sentir bien. Nos motiva, aumenta nuestro estado de ánimo, mejora mucho nuestro estado de ánimo. Importante en las funciones corporales, en las gratificaciones. Ya os digo, aumenta nuestro bienestar. Bien, y la norepinefrina, que junto con la adrenalina aumenta el flujo de sangre a músculo, por ejemplo. Entonces ayuda a la recuperación muscular, aumenta junto con la adrenalina el flujo de sangre a diferentes partes del cuerpo. Memoria, segundo beneficio, memoria y función cognitiva. La L-tirosina, por su síntesis de catecolaminas y por sus funciones, lo que hace es, nos mantiene en una alerta mental, en situaciones difíciles, en situaciones de estrés. Hace que nuestro cerebro se concentre. Y de todo esto hay estudios, y además aumenta la producción de mielina. Esta sustancia, lo que recubre los nervios, lo que hace es aumentar la transmisión del impulso nervioso. Bien, y hay estudios de todo esto. Hay estudios en determinado grupo de población en los que se da suplementos de L-tirosina y a otro grupo se le da un placebo. Y se les ponen tareas susceptibles de estrés, tareas estresantes. Y se ha visto en varios estudios que el grupo de población con L-tirosina responde mucho mejor a estas situaciones de estrés. Y responde
1 hora después de la administración. Por eso os decía antes que si vais a hacer deporte y tomáis un suplemento de L-tirosina, lo toméis media hora o 1 hora antes, que es cuando os va a activar. Y hay más estudios, hay estudios en personas que trabajan de noche, personas privadas de sueño, incluso 24 horas privadas de sueño. Y se han hecho estudios en estas personas tratándolas con L-tirosina y a otro grupo control tratándola con un placebo, y se ha visto un rendimiento mucho mayor en las personas que tomaban L-tirosina. Y lo que ocurre en otros muchos estudios, que se ha visto un aumento cognitivo en situaciones de estrés. Hace que nos concentremos más, activa nuestro cerebro, mejora la memoria en situaciones de estrés, nos mantiene alerta, activos. Bien, uso en depresiones. Y concretamente en depresiones que cursan con bajos niveles de estos neurotransmisores, dopamina, adrenalina y noradrenalina, sobre todo de dopamina. Y hay estudios sobre la depresión provocada por déficit de dopamina. Y se ha visto una mejora significativa de todos los síntomas, incluso una mejora de la calidad de sueño en estos pacientes. Así que tirosina importante en determinado tipo de depresiones. Luego veremos en interacciones con fármacos que puede haber una interacción con determinado tipo de antidepresivos. Así que ojo, luego os lo comento, y si estáis tomando algún antidepresivo, se lo decís al médico o me lo decís en comentarios y vemos si es compatible o no es compatible. ¿Ok? Bien, siguiente beneficio, mejora la función tiroidea. ¿Por qué? Porque sintetiza hormonas tiroideas. A partir de la L-tirosina, junto con el selenio y con el yodo, produce hormonas tiroideas. Hormonas tan importantes, por ejemplo, para la quema de grasas. Muchas funciones del organismo dependen de estas hormonas y dependen de una función correcta de esta glándula. Bien, hay estudios sobre esto. Lo que ocurre cuando la glándula tiroidea empieza a fallar y no produce suficientes hormonas tiroideas, lo que ocurre es que aumenta la TSH. Es una hormona que estimula la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, aunque las hormonas tiroideas estén en niveles normales, si aumenta la TSH, ya nos indica en la analítica que empiezan a haber problemas tiroideos. Pues bien, hay estudios sobre esto. Con los aportes de este aminoácido, de L-tirosina, se han visto en estos estudios que los niveles séricos de la TSH disminuyen. Esto significa que se están produciendo más hormonas tiroideas y ya no hace falta estimular tanto con la TSH. Y esto se traduce en la disminución de los síntomas del hipotiroidismo y sobre todo en la mejora del estado de ánimo. Incluso hay estudios comparando los suplementos de L-tirosina, comparándolos con el aporte de hormonas tiroideas. Y se ha visto que los resultados son mejores con los aportes de L-tirosina. Con esto no quiero decir que haya que quitar el tratamiento de hormonas tiroideas, por supuesto que no. Nunca debéis dejar de tomar vuestros tratamientos que os ha mandado vuestro médico. Solo estoy diciendo los resultados de cierto estudio que a veces complementar con L-tirosina puede ser muy importante. ¿Ok? Bien, quinto beneficio. Importante la L-tirosina para la piel, para el cabello y para la retina. ¿Por qué? Pues porque a partir de la L-tirosina se sintetiza ese pigmento tan importante, que es la melanina. Importantísimo para la piel, para protegernos de las radiaciones ultravioletas y que no tengamos cáncer de piel. Importante para el cabello, es la que da el color al cabello. Importante para la síntesis de proteínas también. Importante para el cabello. Y muy importante para la vista. Importante porque una capa de la retina es de melanina y sin ella se puede producir ceguera. De hecho, existe el albinismo que no tiene esta capa de melanina y se produce una ceguera importante.
Y por supuesto la melanina es la que contribuye al bronceado de la piel. Bien, empiezan a haber importantes estudios en Parkinson. El Parkinson es esa enfermedad neurológica que cursa con un déficit de dopamina, y ya hemos visto que la tirosina es el precursor de este neurotransmisor tan importante. Pues bien, en el Parkinson hay un déficit de dopamina porque las neuronas que producen la dopamina se destruyen. Hay dificultad al caminar, hay temblor, hay incluso en estados más avanzados ya estados de depresión, lentitud de movimientos, hipotensión, ansiedad, incluso demencia. Los músculos de la cara se ven rígidos. Son un montón de síntomas y es una enfermedad grave. Bien, a partir de la tirosina se forma la levodopa, que es el precursor de la dopamina. Así que es fundamental un suplemento de L-tirosina junto con la medicación que se toma en el Parkinson, pero nunca tomarla junta. Hay que separar la tirosina de la medicación para que no compitan por la absorción y no provoquen problemas de absorción de los medicamentos. Bien, siguiente beneficio, muy importante para deportistas. Ya hemos dicho que los deportistas deben tomar un suplemento de L-tirosina como media hora, una hora antes del entrenamiento. Se ha visto en estudios que cuando se hace un ejercicio intenso, hay un aumento de entre el 10 y el 15% de este aminoácido. El cuerpo, mediante catabolismo proteico, aumenta este aminoácido porque es fundamental. Es fundamental para el rendimiento deportivo. Pero también es muy importante para aumentar el rendimiento deportivo que aumenten los niveles de estos neurotransmisores, dopamina, adrenalina y noradrenalina, porque combaten la fatiga, combaten el estrés y aumentan el nivel de concentración mental. Así que tirosina, muy importante para deportistas. Y es una acción, como hemos visto, es una acción indirecta, pero una acción muy importante. Bien, octavo beneficio, para perder grasa, sí. ¿Por qué? Porque interviene en el metabolismo de grasas, produce la quema de grasas y también actúa como saciante, disminuye el apetito, aumenta las hormonas tiroideas, importantes para quemar grasa. En definitiva, se traduce todo esto en un aumento del metabolismo basal. Esto hace que quememos más grasas, así que fundamental este aminoácido en la pérdida de peso. Bien, noveno beneficio, tratamiento de la fenilcetonuria, PKU, lo podéis encontrar. Es una enfermedad congénita y lo que ocurre es que falta una enzima, y esta enzima es la fenilalanina hidroxilasa. Hemos dicho al principio que la tirosina la produce el organismo a partir de la fenilalanina, mediante la fenilalanina hidroxilasa. Pero al estar deficitaria esta enzima, lo que ocurre es que primero no se produce tirosina. Hay muchos problemas por la falta de tirosina. Y segundo, aumenta mucho la fenilalanina. Y esto provoca un montón de síntomas y un montón de problemas. Entonces, los tratamientos, disminuir la cantidad de este aminoácido, fenilalanina, disminuir el aporte en la alimentación y suplementos de L-tirosina que mejoran bastante la enfermedad. Bien, vamos a ver los efectos secundarios y las contraindicaciones, que pueden ser importantes. Es un aminoácido seguro, no pasa nada a las dosis adecuadas, pero si empezamos con dosis muy altas, no hacemos esto que estaba diciendo de empezar poco a poco, podemos tener efectos secundarios. Primero es importante deciros que en las personas hipertensas y que se están tratando con medicación, es importante comunicar al médico que van a tomar este aminoácido, porque en ciertos casos a lo mejor no lo pueden tomar, porque sí que le puede aumentar la presión arterial. También puede provocar insomnio y excitación,
por el aumento de uno de los neurotransmisores, la norepinefrina. Y esto se puede producir por dosis, empezar con dosis demasiado altas. También problemas digestivos, malestar estomacal, náuseas, vómitos, diarreas. Al partir de una dosis alta, nuestro cuerpo se protege y intenta expulsar esa dosis alta. Y por eso tenemos estos síntomas digestivos. Como os digo, que hay que tener cuidado en hipertensos. ¿Por qué? Porque produce un aumento de la presión arterial, produce palpitaciones, y esto es por el aumento de la adrenalina. Por eso os digo, en hipertensos, cuidado. También puede producir alergias, erupciones, picor, hinchazón de la cara, problemas respiratorios, dificultad al respirar. Y es importante no suplementarlo en personas con hipertiroidismo, porque aumentan las hormonas tiroideas, y si ya las tenemos aumentadas, puede ser negativo para este tipo de pacientes. Bien, ¿existen interacciones con fármacos? Existen. Ya os he dicho, personas que se estén tratando con medicación para hipertiroidismo, hay una interacción, no deben tomarlo. Determinado tipo de antidepresivos, lo decíamos al principio, los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, interaccionan. No se debe tomar un suplemento de L-tirosina con este tipo de antidepresivos. Si tenéis un tratamiento con antidepresivos, lo decís al médico y él os va a decir si podéis o no podéis. Y si no, me lo decís en comentarios: estoy tomando este antidepresivo, y yo os digo si lo podéis tomar o no lo podéis tomar. ¿Ok? Con antihipertensivos. Si tenemos la tensión alta, hemos dicho que un suplemento de L-tirosina nos puede aumentar más la presión arterial. No se debe tomar, y si lo tomáis es en dosis bajas y con un alto control de vuestro médico. ¿Ok? En melanoma maligno no se deben de tomar suplementos de L-tirosina. Esto es importante. Bien, hay algo que mucha gente no sabe, y es que hay una interacción de la L-tirosina con los anticonceptivos orales. ¿Qué ocurre? En la toma de anticonceptivos lo que ocurre es que se produce una deficiencia de la L-tirosina. Interacciona con la L-tirosina y se produce una deficiencia. Así que toda persona que tome anticonceptivos orales, sería interesante suplementar con L-tirosina, porque seguramente si ya lleva varios años tomando anticonceptivos orales, normalmente hay una deficiencia de L-tirosina, y esto se puede traducir en un problema de tiroides, que se puede solucionar con un suplemento. Por eso es importante que cuando toméis esta medicación tengáis un buen seguimiento médico para saber cómo están vuestros niveles de L-tirosina. ¿Ok? Bien, vamos a ver los alimentos que tienen L-tirosina. Primero vamos a ver los 10 alimentos con más cantidad de L-tirosina que tienen. Y lo vamos a ver en miligramos por 100 gramos de alimento. Bien, carne de res, 1279 miligramos por 100 gramos de alimento. Cantidad bastante importante. Chuleta de cerdo magra, 1259 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Salmón, 1207 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Pechuga de pollo, 1155 miligramos. Tofu, 701 miligramos. Leche, 170 miligramos. Queso ricota, 596 miligramos. Frijoles blancos, 274 miligramos. Calabaza y semillas de calabaza, 1079 miligramos. Arroz salvaje, 169 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Y otros alimentos que también tienen una cantidad significativa, no tan grande como estos, pero también tienen una cantidad significativa, es, por ejemplo, atún, huevos, batata, germen de trigo, espinacas, guisantes,
aguacate, maíz dulce, kiwi y el cacao en polvo. Bien, conclusiones. El aminoácido L-tirosina es muy importante en nuestro organismo y aunque no es esencial porque el cuerpo lo puede sintetizar, es muy importante porque muchas veces hay déficit. Y tiene funciones muy importantes para activar nuestro cerebro, para aumentar nuestro rendimiento deportivo, para mejorar nuestra piel y nuestro cabello. Importante para la retina, importante para la visión, por la producción de melanina. Importante para perder peso, por ejemplo, porque quema de grasas. Es fundamental para producir hormonas tiroideas. Se puede tratar ciertos casos de depresión por determinado tipo de déficit de neurotransmisores. Incluso empieza a haber estudios en enfermedades como Parkinson, como suplemento en enfermedades como Parkinson. Y también hay por ahí algún estudio en enfermedades como trastorno de déficit de atención. Así que es un aminoácido muy importante en nuestra dieta. Y lo que ocurre es que hay déficit en nuestra dieta de este aminoácido. Así que tenemos que suplementarlo o aumentar los alimentos que tienen L-tirosina. Tenemos que tener cuidado con los fármacos porque puede interaccionar con los fármacos. Y en personas que estén tomando anticonceptivos orales es posible que tengan déficit de L-tirosina, porque este tipo de fármacos disminuyen la cantidad de este aminoácido. Así que hay que tener un buen control médico cuando estemos tomando este tipo de fármacos. Bien, si tenéis alguna duda de este aminoácido o si interacciona con algún tipo de fármaco, cualquier problema que tengáis, no dudéis en consultármelo en comentarios, que os ayudo encantado. De este tema de hoy o de cualquier otro tema. Y da igual en el vídeo que lo pongáis, yo estoy encantado de ayudaros. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os va a mandar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Sería muy importante para mí y para mucha gente que compartieseis estos vídeos en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.